¿Cómo están? Una nueva edición de Diálogo Abierto y esta vez para tocar un tema que cada vez es más preocupante. El anuncio es que crece la pandemia en niños y adolescentes, aparte de los temas de salud mental, evidentemente, y todo lo que ya hemos venido analizando anteriormente. Parece que la pandemia se está prendiendo con niños y adolescentes y por esto es que hemos visto por conveniente tener especialistas para que nos expliquen qué está pasando con este tema. Esto amerita pensar nuevamente que hoy más que nunca necesitamos buscar una gestión más eficiente contra la pandemia y esto requiere una alianza público, ciudadana y privada. Esto es tarea de todos. Estamos en medio de una guerra donde realmente tenemos que hacerle frente, darle cara conforme a la realidad en la cual estamos viviendo. En ese contexto también tenemos el anuncio del inicio del retorno a clases, del buen año escolar, y también tenemos la necesidad de seguir indagando sobre este tema, y hoy tenemos la presencia de la presidenta del Consejo Nacional de Educación, doctora Marita Palacios, quien también nos va a dar la opinión. Vamos a empezar el programa, pero primero que nada, como siempre, agradeciendo a Canal 18.1, a nuestra alianza con UCI Noticias, que estamos transmitiendo en este momento por televisión digital, Canal 15 de Vescable TV, Canal 715 de Cable Más, Canal 516 de Claro TV, y por supuesto también queremos agradecer a la red de emisoras, estaciones de televisión regionales que nos acompañan semanalmente en estas transmisiones, que son Radio Cutibalú de Piura, Diario de Chimbote, de Ancas, La Región de Loreto, también tenemos La Voz de la Selva de Loreto, Radio Corporación Alegría de Abancay, grandes amigos, siempre nos siguen, reproducen estos materiales, Radio Tahuantinsuyo de Cusco, estamos con Radio Calca Televisión de Cusco, también Onda Azul de Puno, Radio Yaraví de Arequipa y todas sus plataformas, entre otras, más o menos 25 medios de comunicación regionales, socios y aliados de la Agencia de Noticias de la Infancia. Gracias por su apoyo, gracias por estar con nosotros. Yo quiero empezar el día de hoy para poder, mencionarles que hoy todavía vivimos una situación difícil por la pandemia, el coronavirus. En este contexto, y a poco de empezar el año escolar 2021, tendremos en el programa a nuestra primera invitada para hablar sobre un escenario de la educación en plena crisis. Ella es María Palacios, que es presidenta del Consejo Nacional de Educación, organismo que se ha pronunciado en destacar y superar la actual crisis del país y avanzar hacia una ciudadanía plena, asegurando condiciones de seguridad sanitaria para estudiantes y docentes. Vamos a conversar con ella, pero posteriormente también tendremos a Romy Ríos, quien es gerente o directora de la Fundación Baltasar y Lucular, y Nicolás, quienes hicieron una evaluación del impacto de la pandemia en el desarrollo de los niños y niñas menores de 6 años, lo cual nos permitirá contar con indicadores del desarrollo de los niños y las niñas, y esto es una alerta que ya tenemos que tener inmediatamente. Asimismo, para abordar la situación preocupante por el incremento de niñas y adolescentes de COVID-19, tendremos con nosotros al doctor Franklin Mendoza, quien es intensivista, coordinador de la UCI pediátrica del COVID-19 del Instituto Nacional de Salud de San Borca, y a la doctora Sara Vega, pediatra y miembro de Inversión en la Infancia. Pero finalmente, para analizar la gestión que se viene realizando en la entrega y traslado de vacunas y el oxígeno para atender a muchos peruanos, tendremos con mucho agrado al amigo Juan Manuel Rivas, quien es director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro. Para mí va a ser un placer realmente trabajar con él, porque sobre esta base queremos hablar cuáles son las condiciones para poder entrar en esta alianza público-ciudadana-privada para hacer frente a esta emergencia. Tengo también que ponerme con ustedes, informarles sobre las nuevas medidas para la pandemia. A nivel extremo, las nuevas medidas regirán del 1 al 14 de marzo, como fue anunciado. Todas las provincias, 22, que se encuentran al nivel de alerta extrema ya no estarán en cuarentena,
total a partir del 1 de marzo. Entre ellas se encuentran Lima y Callao. En todas esas provincias el toque de queda empezará a las 9 de la noche y terminará a las 4 de la mañana, como fue anunciado. Los domingos será inmovilización obligatoria, ¿no? Datos sobre esta base vamos a analizar y vamos a tener mucha información, y lo único que digo es que realmente tenemos un poco que remover un poco el tablero. Estamos en un péndulo entre la indolencia y la indiferencia. La gente está pasándola mal y nosotros a veces estamos y no estamos, pero aparentemente no está llegando necesariamente el mensaje como corresponde. Entonces, en este marco yo creo que si la producción está de acuerdo, yo comenzaría justamente por entrar en este momento directamente con la doctora María Palacios o Marita Palacios, que es presidenta del Consejo Nacional de Educación. Entonces, para esto, yo quisiera mostrar básicamente parte del pronunciamiento que hizo el Consejo Nacional de Educación, los principales puntos de este pronunciamiento, que se resumen en lo siguiente, ¿no? Básicamente, esto próximo a iniciar las actividades educativas del 2021, es indispensable poner en valor lo aprendido el año pasado y desplegar nuestros mejores esfuerzos, primero para asegurar condiciones de seguridad sanitaria de los estudiantes y docentes, dice el Consejo Nacional de Educación. Recuperar a quienes interrumpieron sus estudios, que son muchos. Cuidar la salud emocional y fortalecer las competencias de estudiantes y educadores. Mejorar la infraestructura y procesos pedagógicos de la educación a distancia, que nos ha causado, hemos aprendido, pero ¿cómo vamos a mejorar esto? Necesitamos impulsar cambios más profundos que contribuyan a superar las brechas de aprendizaje y problemas estructurales en nuestra sociedad. El Proyecto Educativo Nacional al 2036 propone avanzar hacia una educación que fomente la ciudadanía plena, la inclusión y la seguridad. Una educación para una ciudadanía plena está siendo contradicha constantemente por el comportamiento que estamos viviendo de autoridades y personas que separan el ejercicio profesional y el de la política, de la ética y la moral. Yo, antes de entrar con la entrevista ya a nuestra querida doctora María Palacios, presidenta del Consejo Nacional de Educación, me indican que para contextualizar el análisis con nuestros invitados tenemos un informe que ha preparado la Agencia de Noticias para la Infancia. Entonces vamos, Jimmy, con el informe. La segunda ola por la pandemia del coronavirus aún golpea el país. Según reportes del Ministerio de Salud, la cifra de fallecidos por esta enfermedad ascendió a 45.487 y 1.293.497 casos de personas han resultado contagiados. Los números crecen y con ello la necesidad de encontrar soluciones inmediatas como el requerimiento de oxígeno. Mientras ello ocurre, el MINSA informó que en el transcurso de los días se culminará con la vacunación a todo el personal de salud y estimó que para el mes de julio se habrá vacunado a más del 60% de la población nacional. Además, aseveraron que los acuerdos firmados con los laboratorios Sinopar por 38 millones de dosis y Pfizer por 20 millones de dosis garantizarán la vacunación de toda la población contra la COVID-19. Asimismo, Pfizer enviará un lote de 250.000 dosis en marzo próximo y 800.000 en abril y así progresivamente hasta el fin de año. En cuanto al laboratorio AstraZeneca, el MINSA detalló que este laboratorio ofreció para el segundo semestre del 2021 6,5 millones de dosis de su vacuna. Sin duda, la inmunización contra el coronavirus será más que importante para la lucha contra esta enfermedad. Esta situación también viene afectando a los niños, pues según el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja, advirtió que este mes de febrero se han presentado un incremento del 50% de casos por coronavirus respecto al mes anterior. Frente a ello, pidieron a los padres de familia evitar las salidas innecesarias de los niños como a los parques, puesto que se ha detectado allí el mayor foco de contagios. Cabe precisar que el Perú tiene la mayor tasa de letalidad de la región en niños menores de 9 años fallecidos por coronavirus,
con una cantidad de 138 y 123 adolescentes fallecidos, reveló un reciente informe periodístico. Es decir, desde que arrancó la pandemia han fallecido más de 260 niños menores de edad. En eso estamos. Este es el contexto que nos debe movilizar realmente para una respuesta efectiva, realmente una gestión efectiva y sobre todo una corresponsabilidad para hacer frente al enorme problema en el que estamos. Vamos a empezar por educación y nada menos que con nuestra querida amiga, la presidenta del Consejo Nacional de Educación, la flamante nueva presidenta nacional del Consejo Nacional de Educación, la doctora María Palacios. Marita, qué gusto tenerte. Muchísimas gracias y buenas tardes. Estamos viviendo tiempos difíciles y lo que felicitaciones por este importante pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación. Y antes que nada, quiero reiterarte que es una pregunta que está apareciendo ahí en redes. ¿Qué realmente se ha querido enfatizar en este pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación? Gracias por la pregunta, Salvador. Hay 4 ideas principales o 4 propósitos que tiene ese comunicado. El primero es reconocer que el año pasado, con todas las dificultades y con lo imprevisto que resultó la pandemia para todos, el sector educación, el sector público de educación a través del ministerio y otros sectores, pero también los docentes, las familias, los estudiantes, respondieron a esa emergencia de tal manera, juntos, digamos, respondimos de tal manera que hizo posible no interrumpir los estudios y más bien continuarlos durante todo el año 2020. Eso representó un gran esfuerzo, creatividad, disponibilidad de todos estos actores que acabo de mencionar y de eso debemos felicitarnos. Evidentemente no todo salió como hubiéramos querido porque nos tomó de sorpresa y no estábamos bien preparados para transitar tan rápidamente de la educación presencial a la educación a distancia. Pero sí creo que tenemos que reconocer que hubo una respuesta rápida que permitió cumplir con el objetivo de no interrumpir los estudios ni de los menores ni de todos aquellos que estaban en la etapa de la educación superior. Pero evidentemente estamos empezando un nuevo año y no se trata de que este año sea idéntico al del año pasado, sino que tenemos que dar pasos adelante y mejorar y fortalecer algunos de los procesos. Entonces el comunicado señala algunos de los principales esfuerzos que tenemos que hacer este año para mejorar los servicios y mejorar los aprendizajes. Uno primero es que para aquellos que puedan volver a la presencialidad, que van a ser todavía pocas escuelas, quiero decir, tenemos que garantizar que esas instituciones educativas tengan absolutamente aseguradas todas las condiciones sanitarias, las condiciones de salud, de cuidado de la salud que el MINSA ha establecido. Claro. Ahora, una consulta. Tenemos que... Sí, una consulta, Marita, que se viene un poco a propósito del diálogo que se está realizando en este momento. Y el Ministerio de Educación ha convocado a una alianza, a apoyar y ha convocado a que todos debemos ser parte. En tu visión, por la experiencia que tienes, la pregunta es, ¿cuáles serían las prioridades para hacer viable esta educación en el 2021? Porque las condiciones no están para aplaudir ni festejar. Entonces, ¿cuáles serían para el Consejo Nacional de Educación y sobre todo por tu visión, las prioridades que debemos observar para esta educación en el 2021, teniendo la paciencia, la prudencia, pero sin dejar de considerar que estamos en medio de una pandemia que a todos nos afecta? Claro, efectivamente, estaba empezando a decir justamente las prioridades de mejora o las acciones prioritarias que el Consejo está proponiendo implementar y que son los mínimos, ¿no? Los mínimos que tenemos que asegurar el año 2021. En
empezaba por las condiciones de salubridad, que son clarísimas, para los casos en los cuales haya que volver a, se pueda, mejor dicho, no haya que volver, sino que se pueda retornar a la educación presencial, digamos, ¿no? Pero lo que va a ocurrir es que el mayor porcentaje de estudiantes de cualquiera de los dos niveles en realidad no va a poder regresar a la presencialidad aún, ¿no? Por lo menos en los próximos meses. Y para esas poblaciones, que son las mayoritarias, primero hay que asegurar, en primer lugar, recuperar a todos en absoluto. O sea, nadie debe quedar fuera del sistema educativo en la educación básica, cualquiera sea su edad, si es que no ha cumplido o no ha cubierto todos los años de educación obligatoria, ¿no? O sea, no me estoy refiriendo solo a los menores, me estoy refiriendo también a los adultos. Hay que recuperar a todos los adultos que estaban en los programas de educación básica alternativa para que terminen sus estudios de primaria o de secundaria. Y por supuesto hay que recuperar a todos los estudiantes de la educación superior, que son los que más han desertado. La deserción, el retiro de los estudios es mayor en la educación superior que en la educación básica. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios. Y eso jala a la tercera condición o el tercer aspecto que estamos enfatizando en el comunicado, que es que el retorno en muchos casos no solo depende de razones económicas, es decir, que los jóvenes están trabajando para poder complementar los ingresos familiares, sino también tenemos que asegurar infraestructura tecnológica para que los estudiantes puedan conectarse, los que me estoy refiriendo ahora solo a la población que no retorna a la presencialidad, para que estos estudiantes puedan conectarse con sus estudios a través de cualquiera de las plataformas que el Ministerio de Educación y el sector privado incluso está ayudando a colocar. Marita, hay muchas preguntas que ya están llegando vía la interactividad que tenemos, tanto Facebook como las plataformas, pero no puedo dejar de considerar algo. Primero, dos preguntas que te voy a hacer y te agradecería para poder concretar por lo menos este primer mensaje. Vamos a tener oportunidad de ampliar en otros programas mayor detalle de este importante pronunciamiento. Pero hay uno que la gente está llamando la atención. Los más afectados en el año pasado por la pandemia fueron los niños de educación inicial, los de la primera infancia. El impacto con ellos ha sido malo, realmente. Pero no hemos visto claridad en este año en el pronunciamiento dentro del Consejo Nacional de Educación ni del Minedo para resaltar realmente el qué hacer para rescatar esta educación de la primera infancia. Primera nota. La segunda que me están haciendo llegar aquí, más allá de la educación a distancia, priorizar, es asegurar lo que dice el Consejo Nacional de Educación, las condiciones de salud tanto a los estudiantes como a los docentes. Esto implica fundamentalmente la perspectiva sobre la vacunación concreta que los maestros y los niños puedan tener antes de empezar el año escolar. ¿Cómo están analizando ustedes estos dos temas, si fueras tan amable? Sí, Salvador, disculpa, hay mucho eco, entonces no llegué a, creo, captar totalmente la segunda pregunta sobre las condiciones de salud de docentes. Sí, la segunda pregunta la repito, está relacionada con el pronunciamiento del Consejo Nacional de Educación que dice asegurar las condiciones de seguridad sanitaria a los estudiantes y docentes. En ese marco, la perspectiva que se está planteando es la vacunación. La oferta ha sido de que se vacunarán a todos los maestros. Correcto. Y también a los niños. ¿Qué están haciendo ustedes para que esto no quede en un pronunciamiento solamente, sino que realmente tenga una agenda clara y que esta se cumpla? Esto es lo que me están pidiendo la gente que te está escuchando en este momento. Muy bien, muy bien. Sobre el primer punto, cuando nosotros hemos mencionado la necesidad de recuperar a todos los estudiantes, no hemos priorizado ningún nivel, porque es obligación del Estado y además en la perspectiva del proyecto educativo nacional, todos los estudiantes tienen la misma prioridad, la misma importancia. La primera infancia, la primaria, la secundaria, la superior, los adultos mayores, los jóvenes. Es decir, tenemos que hacer un esfuerzo enorme porque todos aquellos que por alguna razón quedaron fuera
del sistema educativo el año pasado tienen que ser recuperados para una atención educativa desde el Estado, ¿no? Entonces, no hemos hecho distinciones, no hemos hecho ninguna distinción. Son tan importantes los niños de 0 a 3 años como los niños de 3 a 5, como los adolescentes de secundaria o los adultos mayores que han interrumpido sus estudios en básica o los jóvenes que han interrumpido sus estudios en educación superior. Esto tiene que ver con el tema de la equidad, con el tema del derecho a la educación, que es universal para todos. No hay grupos que tienen más derecho que otros. Todos tienen igual derecho a tener acceso a una educación de calidad con mejoras este año respecto al año pasado. En relación a las condiciones de salud y la vacunación en específico, efectivamente, parte de las condiciones de salud y la manera como las establece, digamos, el Ministerio de Salud, ¿no? Y el Ministerio de Salud ha establecido un conjunto de requisitos para el retorno a clases, ¿no? Entre esos requisitos, tal como los conocemos, no estaba la vacunación, pero ahora evidentemente se ha vuelto un requisito importante y además da más confianza, digamos, a los padres de familia y a los docentes mismos que esta vacunación se lleve a cabo. La vacunación sí tiene una progresión, Salvador. No podemos decir, digamos, la primera línea, todos creo que hemos estado de acuerdo en la primera línea. En esa primera línea no estaban los maestros y tampoco estaban los niños, tampoco los jóvenes, ¿no es cierto? Es en la segunda línea, el segundo frente o la segunda etapa, que van a entrar los profesores como prioridad para ser vacunados. Los niños todavía, porque, bueno, tiene que ver con los estudios y la investigación y lo que se conoce hasta ahora del coronavirus, ¿no? Y sabemos que, digamos, es menos nocivo para el caso de los niños o se contagia menos en menores que en adultos mayores. Por eso es que esta segunda etapa, aunque todavía tenemos que conocer ampliamente, y en eso tiene toda la razón la ciudadanía y el público, que necesitamos saber con la mayor prontitud posible cuál es el plan nacional de vacunación en esta segunda etapa y cuándo se inicia. Bien. Todos los ciudadanos estamos esperando conocer a cabalidad el Plan Nacional de Vacunación en la segunda etapa y la fecha de su inicio. Yo creo que esto has coincidido con muchos análisis, Marita, de que estamos todos detrás de una información y una gestión más eficiente. Ahí necesitamos tener mayor transparencia en este tipo de información y en los mensajes. Y esto está careciendo el país. Y esto tus amigos, tus asesores, pueden revisar el chat en este momento. Todo el mundo está preguntando, ¿y las tablets cuándo llegan? ¿Y cuándo se vacuna? ¿Cuál es la prioridad? Hay demasiada información suelta que no se está dando o no estamos llegando eficientemente con esta información. Entonces, Marita, yo te agradezco por el tiempo, yo sé que estás muy ocupada, pero te comprometo desde ya pues a tener un diálogo más amplio, porque creo que la gente está a la expectativa de tener mayor información de primera mano y evidentemente pedirle al Consejo Nacional de Educación que vigile estos compromisos con la educación, no solamente como la inicial, que ya nos está afectando mucho como inversión en la infancia, pero fundamentalmente cumplir con un buen año escolar en la medida que podamos cumplirlo dignamente, ¿no? Te agradezco infinitamente por tu tiempo y esperamos contar contigo nuevamente en otro momento. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Salvador, en cualquier otro momento. Gracias. Buenas tardes a todos. Fue la presidenta del Consejo Nacional de Educación que estuvo con nosotros. Bueno, todos estamos en lo mismo, el pronunciamiento es muy concreto, se está poniendo en evidencia varios asuntos, pero necesitamos una respuesta rápida y eficaz. Y por esto vamos a irnos a un corte, pero ya volvemos inmediatamente del corte
con la doctora Romy Ríos de la Fundación Baltasar y Nicolás, que tenemos un informe, tenemos la presencia del doctor, del incentivista de pediátrica del Instituto Nacional del Niño de San Borja, y nuestra amiga Sara Vega, así también como Juan Manuel Arribas, director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro. Volvemos inmediatamente después del corte. En este año 2021 estamos renovados, con la misma pasión y el compromiso de siempre. Volvemos con la nueva programación de lunes a viernes a partir de las 4 de la tarde. Los lunes, experiencias que valen la pena conocer, espacio en donde los gestores locales muestran sus experiencias exitosas en atención a la primera infancia. Los martes, desde casa con la infancia y la niñez en el corazón. Un programa donde te contamos todo lo que necesitas saber para la atención de nuestra infancia y nuestra familia en casa. Los miércoles, la primera infancia primero, con todo lo que debes saber sobre el cuidado de los niños y niñas. Los jueves, diálogo abierto, un espacio para el debate entre los actores de la actualidad política y social, contando con la participación de especialistas y representantes de la sociedad civil. Los viernes, desde casa con la infancia y la niñez en el corazón, donde te contamos todo lo que necesitas saber para la atención de nuestra infancia y nuestra familia en casa. Participe en tiempo real con sus preguntas y comentarios a nuestros invitados especiales. Síganos en nuestras plataformas y redes sociales y por UCI en el 18.1 de señal abierta. Todos juntos con la infancia en el corazón. Salgalú, comunicación que nos acerca. Bien, ya estamos de vuelta. Yo pedí el día de hoy a esta querida amiga, la doctora Romy Ríos, que nos ayude, que es el gerente de la Fundación Baltasar y Nicolás, que han realizado junto con la Universidad Católica una importante encuesta, estudio sobre el impacto del coronavirus en niños menores de 6 años. Y realmente es un aporte que nosotros consideramos fundamental, sobre todo teniendo en cuenta que tenemos el próximo panel. Muy rápidamente, y entonces te doy la bienvenida, Romy, gracias por estar con nosotros, y te pido por favor que los principales puntos, las principales alertas que realmente hemos encontrado en este estudio. Adelante, por favor. Gracias, Salvador, gracias por el espacio. Bueno, sí, comentarles que esta evaluación continua de impacto de la COVID-19 en niñas y niños menores de 6 años es una encuesta que venimos realizando ya desde octubre, del 2020, y nos encontramos con una situación bastante alarmante, ¿no? Los datos que tenemos de la última ronda que se han podido llevar a cabo. Tenemos algunas transparencias que hemos preparado justamente. Adelante, por favor, Romy, sigue nomás. Ya, perfecto. Entonces, les comentaba que la última encuesta se ha realizado en diciembre con el esfuerzo de Minedu y de la Municipalidad de Lima, pudiendo abarcar en Lima una población de 678 familias, mientras que en Piura, Junín, Apurímac, Arequipa y La Libertad hemos superado la muestra de 600 familias cada uno. ¿Qué recoge esta encuesta en su tercera ronda? Recoge 7 grandes áreas que son importantes en relación a la situación de las niñas y los niños. Primero, recoge todos los aspectos de desarrollo, básicamente en relación a si el niño se encuentra temeroso, ansioso, si ha cambiado su conducta. Por ejemplo, este cuadro nos dice cuáles son el acceso a educación inicial que los niños han tenido. O sea, prácticamente vimos que dice continúa su educación o distancia a través del programa Aprendo en Casa. ¿Podrías explicarnos brevemente este cuadro, por favor? Porque más nos interesa mucho el de salud.
sobre todo que es una alarma que a todos nos interesa. Sí, por favor, adelante, Romy. Perdón, no tengo el retorno de la... Sí, de yo puedo la pasarte, la lámina esta es el acceso a educación inicial, entonces dice que continúa la educación a distancia a través del programa de Aprendo en Casa, en el caso de Lima 66%, continúa su educación a distancia a través de clases virtuales 60%, pero vemos fundamentalmente que cuidadores que han tenido alguna dificultad, que ayudan, va de 24 a 60% en las regiones, por ejemplo. En el cuanto a conducta de prevención del coronavirus, dice que no salieron de sus viviendas el 10% al 18% o al 27% en el caso de Piura, pero esto significa que los otros han salido. ¿O qué es lo que realmente se quiere decir con realizar el lavado correcto de las manos, por ejemplo, 70%, y que creo que es lo que mejor se ha logrado? Pero ¿qué es lo que nos quiere decir esta lámina, Romy? Y bueno, en realidad lo que nosotros hemos recogido es de la percepción de la familia, ¿no? Ya. Entonces, la percepción de la familia en relación por ejemplo, a que si es que ha notado, digamos, si es que identifica como valioso el tema de la educación virtual a través de Aprendo en Casa, ¿no? Identifican claramente que acá han habido algunos problemas, ¿no? Que muchos de los niños, sobre todo en las regiones, no se han podido conectar por las razones que ya sabemos, ¿no? Primero, por falta de acceso, ¿no? a Internet, ¿no? Otras son las dificultades que han manifestado por el tema de si tienen 2 hijos, han tenido que compartir de alguna manera el tema del celular. Yo ¿no? realmente los felicito y agradezco porque es una fotografía de una realidad que tiene que estar más presente. Los felicito. Veamos esta lámina de salud porque tenemos a los expositores, porque como sabes, ha subido la pandemia, está ya abarcando niños y jóvenes. Veamos qué es lo que está pasando en la siguiente lámina de salud, por ejemplo, de la encuesta. Si fueras tan amable, Jimmy o Cris, esto dice evolución continua del impacto del coronavirus. Sí. Sí, efectivamente, desde iniciada la encuesta hemos percibido que los padres igual han dicho y han reportado que han perdido los controles de salud, el tema de vacunas, la asistencia a poder recibir sus micronutrientes, y esto, digamos, ha sido en mayor preponderancia en las poblaciones con discapacidad. O sea, población con discapacidad que ha tenido algún problema de salud o que ha querido acceder a los servicios de salud, obviamente se ha visto impedida. Y si todavía reflejamos a la población de madres que afrontan el cuidado solas, o sea, madres solteras, también la situación de los indicadores se agrava, ¿no? Los indicadores que también se recogen y habías mencionado estaban relacionados también a la prevención del COVID, de la COVID-19, y cómo es que los padres toman medidas para poder sacar a los niños, y si estas medidas, digamos, eran ejecutadas de manera adecuada o como se especifica en el protocolo, ¿no? Lo que se está notando... Ahí hemos notado claramente... Sí, Romy, evidentemente vamos a tener que tener más tiempo para hacer un análisis más en detalle sobre esta información valiosa, pero concretamente el impacto de la pandemia era lo previsible, o sea, muchas madres y muchos niños no han accedido al control de salud, a su control de crecimiento y de su tratamiento, o sea, evidentemente salud privilegió el trato de la pandemia y postergó un poco el seguimiento inclusive de las propias vacunas. Efectivamente, o sea, esas hipótesis que teníamos, y bueno, definitivamente nosotros hemos visto que el primer nivel de atención ha sido cerrado, por lo menos en la primera fase de la intervención de la cuarentena, y que luego se ha estado, digamos, programando citas. Esto ha sido insuficiente todavía para justamente las poblaciones que están más vulnerables, ¿no? Entonces, sí, la recomendación aquí es que se busquen definitivamente las estrategias para poder reaperturar, digamos, el primer nivel de atención para poder atender, ¿no? Toda la acción preventiva, ¿no? Que está orientada a mejorar el tema de la desnutrición y la anemia, básicamente a través de la atención de los establecimientos de salud. Otra cosa que nos dice la encuesta, finalmente, es que hay un serio problema
de salud mental en el cuidador y de la falta, digamos, del limitado acceso a los servicios de salud mental comunitaria, ¿no? Los cuales tienen que ser difundidos en mayor preponderancia para poder justamente lograr que los adultos tengan un mejor, que disminuyan su estrés, su ansiedad y puedan cuidar de manera más idónea a las niñas y los niños. Realmente, nuevamente, Romy, felicitaciones por este aporte. Yo creo que en la semana vamos a tener un programa, una entrevista especial a fondo. Seguramente se va a hacer de la primera infancia primero, que tiene que tener un approach más específico porque está dedicado a los padres y madres de familia que tocan este tema. Te agradezco infinitamente, Romy, gracias por la alerta, por tu tiempo, y retomamos esto durante la semana nosotros anunciaremos en qué momento se presentará este importante estudio. Muchísimas gracias, Romy, gracias por tu presencia. A ti, Salvador, a todo el equipo, gracias. Gracias. Bien, estamos ya nuevamente de vuelta y ya vamos a entrar justamente con el análisis con los doctores, con la doctora Sara Vega y con representante del Instituto Nacional de Salud de Pediátrica de San Borja. Entonces vamos rápidamente a un corte y volvemos ya con ellos en el diálogo para analizar cómo se ha incrementado el tema del coronavirus en niños y niñas menores, niños y niñas y jóvenes sobre todo. Vamos a un corte rápidamente. La pandemia por el coronavirus es una situación que nunca antes hemos visto. Este virus afecta a toda la población, pero la población más vulnerable son los adultos mayores, peor aún si tienen enfermedades crónicas o de alto riesgo. ¿Cómo podemos cuidarlos? 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar los pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias por sus saludos y apoyo. Realmente ustedes nos incentivan a seguir haciendo más y más cosas. Y por esto damos ya la bienvenida al doctor Daniel Anchante, pediatra e incentivista de la UCI Pediatra COVID del Instituto Nacional del Niño de San Borja, y a nuestra querida la doctora Sara Vega, quien es expresidente de la Sociedad Nacional de Pediatría y es miembro directivo del Grupo de Salud de Inversión en la Infancia. Yo les doy la bienvenida y quizás un primer comentario de parte de ustedes. Se ha anunciado que se ha subido o se ha ampliado el contagio de coronavirus en niños y adolescentes. Una primera reflexión sobre esto y cuál es la alerta, antes de pasar a 3 preguntas que tengo de medios de comunicación a ustedes. Quizás comenzamos con el doctor Anchante, por favor. Adelante, por favor. Adelante, doctor. Buenas tardes. Anchante. Bien, muchas gracias. Buenas tardes. Muy amable por la invitación en nombre del Hospital del Niño de San Borja. Sí, en efecto, como mencionabas, han incrementado los casos en este año en los niños y principalmente los adolescentes. Hemos visto que este incremento con relación al mes anterior es aproximadamente en un 50%. Y mayormente en las edades entre los 12 y los 17 años, que hemos visto, a diferencia de la ola anterior en la cual esto se daba con menor frecuencia, ahora lo vemos con mucha preocupación. Esto, doctor Anchante, esto es por efecto, doctor Anchante, discúlpeme, ¿esto es por efecto de las fiestas o es parte de la ampliación del virus? ¿Qué análisis tienen ustedes? Sí, nosotros manejamos 2 hipótesis, ¿correcto? Que las cuales la primera tiene que ver con la llegada de las variantes, que ya sabemos que están en el Perú, las variantes tanto la brasilera como la inglesa, que tienen un mayor porcentaje de virulencia
y además con relación un poco a la agresividad de la misma. Y esta enfermedad, en la hipótesis, está atacando también a niños y adolescentes. Y la segunda razón o consecuencia tendría que ver con el aglomeramiento de las personas en los espacios abiertos. Niños, adolescentes que vemos en los parques, por dar un ejemplo, en los cuales no guardan el distanciamiento físico, no utilizan las mascarillas de manera adecuada, no hay un buen lavado de manos o una buena higiene con el alcohol gel. Entonces, desde nuestro punto de vista clínico, desde el instituto, vemos que estas dos son las principales causas por las cuales han incrementado en esta época los casos en estas edades. Gracias, doctor. Doctora Vega, ¿cuál es su análisis? Usted que vive y está permanentemente vinculado a todos los aspectos de infancia e inversión en infancia, y ahora la doctora Romy Ríos también nos sorprende cuando nos dice, con esta encuesta que acaban de decir, que realmente pues lo que en hipótesis decíamos que se había postergado la atención a las vacunas de los centros de salud, de control de crecimiento, es una realidad, porque la percepción ciudadana es que realmente no se ha atendido. Entonces, por todo lado le cae a los niños, ¿no? Inclusive en educación, ha visto usted que está dentro de las prioridades que han rebajado. ¿Cómo analiza, doctora Vega, sobre todo teniendo en cuenta lo que acaba de decir el doctor Anchante? Respecto a lo que acaba de decir el colega, yo estoy plenamente de acuerdo con él. O sea, hay un aspecto que es propio del virus, que está teniendo otro tipo de agresividad y que afecta más a la población en general, y por tanto se espera y se ve que también a los adolescentes, pero también hay, creo yo, un factor de agotamiento, de extenuación por parte de la población, y qué gente o qué grupo etario puede reaccionar de manera más intensa que el grupo de adolescentes. Entonces, estar en confinamiento permanente a esta edad es realmente asfixiante, y además esa sensación que tiene un adolescente, todos hemos sido adolescentes, de que a mí no me pasa nada, ¿no? Será los otros, pero a mí no me pasa nada, y por eso de no ponerse la mascarilla de manera adecuada cuando van a la calle es un signo de su edad, ¿no? De otro lado, creo que el Estado, el gobierno no ha puesto el énfasis suficiente para dirigirse a esta población, y estamos viendo los resultados, porque si bien hay muchísimos infectados, también ahora vemos que hay mucho más enfermos, que no llegan a ser el grupo de los adultos ni de los adultos mayores, pero que les está trayendo ya problemas importantes en el Instituto Nacional de San Borja y en otros establecimientos que atienden niños, y entonces nosotros estamos viendo ya las complicaciones. Entiendo yo que siempre con ello se cumple, y nos lo dirá el doctor Anchante, que hay pacientes con comorbilidades y también entre los adolescentes. Entonces, esos son los que más se van a ver afectados, y este tema de la promiscuidad, pero de esta cercanía tremenda de los parques, que la vemos, la objetivamos cuando salimos, cuando vemos los programas de televisión, está haciendo muchísimo daño. Doctora Vega, gracias. Yo quiero hacerle dos preguntas, tanto para el doctor Anchante como para usted. Son Radio Estéreo Diplomada de Trujillo, digamos, para el doctor Anchante. En La Libertad ya se permite la apertura de jardines, playas y los centros comerciales. ¿Cómo cuidar a los menores de edad en esta segunda ola de contagios? ¿Hay estadísticas de cuántos niños han sido infectados? Este es Radio Estéreo Diplomada de Trujillo para el doctor Anchante y para la doctora Vega. Radio Yaraví de Arequipa pregunta, doctora Vega, ¿los medios de comunicación no le dan importancia debida al aumento de casos COVID en niños, niñas y adolescentes? Lo tienen escondido. ¿Por qué? A pesar de que es una población más vulnerable. Por favor, doctor Anchante, si fuera tan amable, para la pregunta de Radio Estéreo Diplomada de Trujillo. Sí, bueno, también coincido plenamente con la doctora en lo que mencionaba anteriormente. Es muy difícil en esta población, por la misma edad, tener un confinamiento muy estricto.
Pero aquí yo quisiera hacer un llamado a los padres. Hay una diferencia que quisiera marcar con relación al cuidado en el niño, que es una responsabilidad directa del padre, en el que tiene que estar vigilando, cuidando el adecuado uso de mascarilla, el adecuado uso de lavado de manos y el distanciamiento. Y es distinto el cuidado en el adolescente. En el adolescente sí tenemos que darle responsabilidad. El adolescente tiene que asumir un rol más protagónico también dentro de su grupo de amigos y llevar un mensaje claro a los demás, porque en esta edad también hay un tema de seguimiento, de liderazgo, que es importante, que uno puede aprovechar al favor de que esto se generalice entre esta edad y que pueda ser una conducta más habitual, una conducta más aprendida, con mucha responsabilidad. Entonces, yo sí quisiera hacer esta diferencia en esas dos edades, ya que el mensaje, si bien es cierto, el fondo es el mismo, pero la forma debe ser orientada para cada tipo de grupo etario. Gracias, doctor Enchante. No estamos comunicando bien, no estamos llegando con mensajes claros. Y esto nos preocupa, y esto es la llamada infodemia, ¿no? Que no hay mensaje claro para cada público en relación a cada problema. El chat está reventando también, y en este momento me dicen, doctora, no sé ni siquiera qué hacer si mi hijo se contagia. Bueno, esto va a la par con la pregunta que ha hecho Radio Yaraví de Arequipa para usted, doctora Sara Vega. Sí, yo creo que hay que ser muy claros y reforzar esto que dice el colega, el doctor Enchante, en el sentido de la enorme responsabilidad que tienen los padres con los niños pequeños, que no se soslaya a ninguna edad con los hijos, pero en el caso de los adolescentes, el manejo, la estrategia, tiene que ser diferente. Y ahí sí, los medios de comunicación tienen que incidir poderosamente, primero sí, en dar estas noticias lamentables de cómo los adolescentes, y de repente testimonios de adolescentes podrían ser útiles, ¿no?, de lo que han pasado, pero no se les ocurre, o sea, simplemente la difusión que se hace, los mensajes que se hace, no van focalizados a determinadas audiencias, sino que son muy generales y por tanto no afrontan situaciones críticas como las que se están dando con nuestros infantes y adolescentes. Yo quiero aprovechar un punto. Estamos olvidándonos de los niños. O sea, el tema de las vacunas sigue siendo enormemente grave. Yo sé que ahora estamos con la vacuna del COVID, pero por favor, aunque sea un poquito de recurso humano, que tenga algo enfocado hacia los niños pequeñitos que tienen que recibir sus vacunas. Ese es un llamado que tenemos que hacer y que se está haciendo desde Inversión en la Infancia, pero que tiene que ser colectivo de todos aquellos que vemos por los niños. No, muchísimas gracias, doctora Vega, por enfatizar en ese tema. Yo creo que hay un tema fundamental. Los mensajes no están llegando con claridad, definitivamente. No hay mensajes, porque la radio mismo me dice, me contesta inmediatamente, yo abro el espacio, pero ¿qué mensajes doy? ¿Quién proporciona los mensajes? Bueno, desde Inversión en la Infancia podemos hacer algo, pero yo creo que cada dirección regional de salud o educación tienen que actuar y ponerse las pilas también. Yo, una pregunta muy breve, porque tenemos una entrevista pendiente para los dos, que hace Radio Guaitará de Huancavelica, muy breve, por favor. Doctor Enchante y doctora Vega, Radio Guaitará de Huancavelica dice, frente al incremento, donde todo el mundo dice lo que debe y todo el mundo predica lo que no se debe, ¿cuál es y debe ser el rol de los gobiernos locales? Esta es una breve pregunta, porque yo tengo ya el entrevistado que nos está esperando, el siguiente entrevistado. Doctora Vega, sí, bien, ¿comienza? Sí. O doctor Enchante. Gracias, doctor. Mira, Salvador, yo creo que siempre hemos dado este mensaje y ahora más que nunca lo tenemos que ratificar. Los gobiernos locales tienen un rol determinante, tienen el rol efectivo directo con sus vecinos, saben quiénes son sus adolescentes, saben quiénes son sus niños, por favor. Tiene que haber un compromiso directo de ellos. Son gravitantes. Ese es el rol de los gobiernos locales para este tema del COVID y para muchos otros más. Pero para esto del COVID, de todas maneras. Gracias. Doctora Enchante, finalmente.
Coincido plenamente, de acuerdo, así es. Hay un rol fundamental de nuestros gobiernos locales y también de nuestros vecinos, también ahí en que entre ellos se conocen bastante bien y ellos pueden formar líderes en esta edad en los cuales lleven mensajes más claros, hablando un lenguaje de repente un poco más, o mejor dicho, menos técnico y más cercano con esta edad. Bueno, te muy importante, mucho, perdón, lo que se llama la consejería de pares. La consejería de pares, ¿no? Se escucha más entre ellos que a nosotros. Es que no se trata de inventar la rueda, ya hemos pasado por estas cosas, se trata de realmente hacer una respuesta eficiente. Les agradezco infinitamente a ustedes, hacemos lo posible. Me voy a ir a un corte porque ahora sí tenemos la presencia de don Juan Manuel Arribas, que es el director ejecutivo de Hombro a Hombro, una organización que está trabajando muy bien en todos los niveles. Muchas gracias, vamos a un corte y volvemos. Gracias Sara, gracias doctora Enchante. Muchas gracias, encantada doctora Enchante. Sabes que en este momento la pandemia del coronavirus me ha hecho vulnerable. Hoy más que nunca, tú tienes que cuidarme. Porque fui testigo de grandes cambios en nuestra sociedad. Porque yo puedo hablar sobre pasado y el presente. Porque vi la modernidad crecer frente a mis ojos. Porque fui hija, madre, ahora abuela. Protégeme, porque jugué un rol importante para el avance de nuestra sociedad. 1 y a lavar las manos muy bien, también al revés. 1, 2 y 3. 2 y a proteger mi boca y nariz y estar muy feliz como una lombriz. 3 y a recordar 2 pasos atrás, quizás uno más, volviendo a comenzar. Gobierno del Perú, el Perú primero. Gracias, estamos de vuelta y para mí es muy grato en este momento presentarle y estar con el señor Juan Manuel Arribas, quien es director ejecutivo de la ONG Hombro a Hombro, una persona muy vinculada a la responsabilidad social y sobre todo a la responsabilidad social empresarial. Más de 100 empresas han logrado enviar más de 6.000 toneladas de ayuda humanitaria para familias vulnerables en la costa, sierra y selva. Ha generado toda una articulación para transportar las vacunas. En fin, Juan Manuel ha sido uno de los grandes artífices para poder tener estas vacunas en el Perú. También vemos que ha estado muy activo a través de las empresas instalando estos centros de producción de oxígeno. Juan Manuel, realmente es un placer tenerte aquí. Y esperamos tener una reunión mucho más ampliada contigo. Y la pregunta que está haciendo la República y Radio Alegría de Apurímac, que la junto en una, es ¿qué es necesario? Porque aparentemente aquí el tema es gestión eficiente en tiempo y oportunidad. Estamos padeciendo lo que se llama una infodemia. Pero esto no es una tarea solo del Ejecutivo, porque el presidente ya dijo, el Estado no tiene la capacidad, esta estructura de Estado para responder la envergadura de esta pandemia. ¿Qué es necesario para avanzar en una alianza público, ciudadana y privada para responder a esta situación de emergencia y sobre todo poner el tren en los rieles del desarrollo de este país? Hola Salvador, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por la oportunidad. No te logro escuchar muy bien porque siento como que se está impostando la voz. ¿Me puedes repetir la pregunta? No te escucho muy bien. No, con mucho gusto, que varias radios, estaciones coinciden en la pregunta. ¿Cómo hacer para hacer una relación más eficiente que contribuya a una gestión, eficiente, de respuesta en tiempo y oportunidad frente a lo que estamos viviendo? ¿Qué hacer realmente para dar un paso en una alianza público, ciudadana y privada? Porque el Estado como Estado
Ya lo dijo el presidente, la estructura del Estado no está capacitado para responder en esto. ¿Qué es lo, basado en tu experiencia y la contribución que vienes haciendo, Juan Manuel? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? O sea, ¿cómo hacemos para que la autoridad sea permeable a las necesidades de la población y cómo hacer que todo sea mucho más eficiente? Para nadie es un secreto que nuestro país tiene un sector público que tiene muchísimas carencias, que le es difícil acelerar cuando hay una necesidad urgente, como se vio durante el terremoto de Pisco o durante el Niño Costero. El Estado reaccionó descoordinadamente, las empresas igual, pero yo creo que la mejor manera de poder enfrentar desde el Estado y desde el sector privado para trabajar en equipo es eso, trabajar en equipos sin complejos. Muchas veces el servidor público no acepta apoyo. Nosotros hemos encontrado mucha gente que sí acepta, pero también encontramos de los que no aceptan el apoyo del sector privado. Se encuentran muchos obstáculos legales también para el apoyo del sector privado. Hay un tema de falta o de incapacidad de percepción de la gravedad de la situación. O sea, muchas veces el servidor público se ampara en interpretaciones sesgadas de la norma y que muchas veces los abogados que soportan al empleado que tiene que firmar una determinada acción no ven más allá de la mera interpretación textual de una norma y no ven más allá. Hay mucho miedo de la firma de documentos, de la firma de acciones, de la iniciativa. Por ejemplo, en municipalidades que a pesar de la ocurrencia de un desastre, no aceptan donaciones. A pesar que tu población está teniendo problemas, pues no acepta porque no encuentran el documento que diga o el abogado que firme la recepción de una determinada donación. Entonces, hay una falta de previsión de que hoy día, por ejemplo, qué pasa si mañana hay un gran terremoto en Lima, en la costa central del país. Dios no quiera. Una institución pública podría pasar de la inercia a una velocidad de alta exigencia muy rápidamente. Mis almacenes están preparados, mi legislación está preparada, mi gente está preparado. No lo sé. Entonces, si el servidor público previese un poquito más, planificase un poquito más, yo creo que el trabajo en equipo que hablamos al principio podría darse mucho mejor. Juan Manuel, es muy claro lo que acabas de decir, porque yo creo que durante todas las emisiones nuestros invitados han repetido permanentemente esto. Esta infodemia, en principio, la falta de una información clara, la falta de mensajes que lleguen contundentemente en tiempo y oportunidad, y sobre todo una autoridad visible y responsable que articule y coordine esto. También se ha identificado mucho aquí por los invitados este tema de que lamentablemente chocamos frente a un ejecutivo, gran parte de esta burocracia, que dice que todo lo saben, todo lo pueden y no necesitan de nadie. Entonces uno choca permanentemente con este tema. Pero por el otro lado el presidente dijo, y esto va a mi segunda pregunta que va casada con una pregunta de la República para ti, y es que el presidente ya lo mencionó en la anterior conferencia de prensa con el GORE ejecutivo, y él mencionó el Estado con su estructura burocrática no está capacitado para responder a esta emergencia ni para poner el tren en los rieles. Tiene que haber cambios fundamentales. En tu opinión, una alianza público-privada, ciudadana, que convoque a la ciudadanía, tiene que plantear una nueva agenda de gobernabilidad que priorice esto. Tenemos un tránsito, un nuevo gobierno.
¿Qué es lo que podría proponer esta alianza público-privada ciudadana a un nuevo gobierno? Mira, yo, en honor a la verdad, yo considero que el gobierno actual, que recién está al mando de la situación de una manera muy inesperada para ellos, en el mes de diciembre, hace muy poco, el sector privado ha puesto a disposición todos sus aparatos de frío o centros o depósitos de frío para poder sostener el esfuerzo de distribución, especialmente en las siguientes embarques que son mucho más voluminosos, ¿no? Hemos propuesto la ejecución de un gran centro de comando y control para poder planificar y controlar todo el proceso. Antes no se hacía eso. Es vital tener un centro de comando y control. Ya se está haciendo. Imagínese usted una operación militar o logística de gran envergadura como es el proceso de vacunación siendo manejado sin un cerebro central que controle todo. Eso es imposible, ¿no? Entonces, poquito a poco vamos entrando y vamos haciendo desde ya por los mensajes, Juan Manuel, que yo estoy recibiendo, reciban ustedes toda nuestra solidaridad y queremos ser parte de todo este proceso porque creo que nos involucra a todos. Yo realmente he admirado y daremos mayor espacio para divulgar lo que realmente se está haciendo y está haciendo hombro a hombro en articulación con la participación del sector privado y público también. Creo que la ciudadanía merece estar mejor informada de que algo sí se está moviendo, sí se está haciendo, y creo que este factor de contribuir a la confianza es muy importante. No sé, Juan Manuel, yo te agradecería un mensaje final con relación a si es posible esta alianza público-privada y un compromiso para tenerte pronto, lo más pronto posible, para una entrevista de profundidad. Adelante. Yo encantado de participar y de apoyarlos, Salvador. Justamente este tipo de entrevistas nos ayudan a difundir lo que estamos haciendo. ¿Qué mensaje? Tengo dos temas en la cabeza que me gustaría comunicar. Primero, tenemos que seguir, es difícil, a veces es frustrante, hay mucha impotencia en los procesos, en la lentitud de las tomas de decisiones, que a veces los privados no estamos acostumbrados, ¿ok? Pero tenemos que persistir. Hay mucha apertura en el presidente de la República, en la señora primera ministra, en el Ministerio de Defensa, en INDECI, en el Ministerio actual de Salud. Yo creo que hay una gran oportunidad de seguir avanzando, ¿ok? Tenemos que persistir. Y en segundo lugar, y ya que tienes una bonita audiencia en todo el país, yo trataría de comunicarle a todos que el principal actor en este maldito problema de la pandemia no es ni el Estado, no es ni la municipalidad, no es ni los ministerios de salud, es cada uno. Si nosotros, cada uno de nosotros en nuestras casas, en nuestros domicilios, es la asumimos ciudadana, la responsabilidad, el ciudadano, el joven, todos tenemos que poner el hombro. Es el ciudadano, la ciudadana, todos tenemos que poner el hombro, esta es la responsabilidad. Juan Manuel. No dejemos que otro tome decisiones por nosotros. Nosotros podemos tomar la batuta de este problema y solucionar gran parte del problema. Si es que realmente asumimos de una manera solidaria y con alto nivel de civismo, podemos enfrentar este problema sin necesidad de exigir al Estado tantas cosas. Nosotros mismos podemos hacer la diferencia. Bueno, yo te agradezco mucho por el mensaje, Juan Manuel, y te comprometo a seguir en contacto para utilizar nuestras plataformas de comunicación y comunicar, informar, divulgar y, ¿por qué no?, hasta capacitar grupos de trabajo desde el nivel de base, que como tú sabes tenemos una plataforma de capacitación muy activa, que va a todo el país. Entonces, para ti te doy un abrazo y nuestra solidaridad y reconocimiento por todo lo que hombro a hombro están haciendo y tú en particular, Juan Manuel. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Muchas gracias a todos ustedes también, hacemos lo posible, el tiempo siempre está contra nosotros, este programa se repetirá mañana a las 11 de la mañana y ampliaremos justamente estas entrevistas que son de interés general para todos nosotros. Muchísimas gracias.